Las copas de champán chocaban entre risas, y en algún rincón de aquel salón de baile lleno de lujo, una novia lanzaba su ramo entre gritos de alegría. Pero afuera, bajo una lluvia helada, temblando con un vestido de dama de honor roto y la mandíbula hinchada, Nébula marcaba un número que juraba haber borrado hacía 3 años. El hombre que estaba del otro lado de esa llamada no era ningún salvador. Era un monstruo. Un hombre que era dueño de media ciudad. Pero esa noche, ese monstruo era el único que no le iba a preguntar por qué tenía moretones. «Puedes venir a buscarme». La música retumbaba bajo el suelo de madera del club campestre, un latido constante que Nébula sentía subir desde las suelas de sus tacones plateados. Para cualquier otra persona en ese gran salón, era una noche de celebración. Su hermana menor, Chloé, brillaba de blanco, girando en la pista de baile junto a su flamante esposo. El bar estaba abierto y el licor de la mejor calidad no dejaba de correr. El aire olía a carne asada, a perfumes caros y al dulzor pesado de los lirios blancos. Pero para Nébula, ese salón era una jaula que se encogía minuto a minuto. Estaba sentada en la mesa principal, la espalda rígida, las manos cruzadas sobre el regazo con cuidado. A su lado estaba Richard, su esposo. Para el resto del salón, Richard era un arquitecto encantador, de sonrisa ganadora y risa generosa. Él había pagado la escultura de hielo. Él había encantado a los padres de Nébula. En ese momento asentía con interés a la historia de un tío borracho al otro lado de la mesa, mostrando sus dientes blancos bajo la cálida luz ámbar. Pero por debajo del mantel, sus dedos estaban clavados en el muslo de Nébula. No la estaba acariciando. Su mano era un tornillo de banco, las uñas presionando a través de la fina seda del vestido color rosa polvo de dama de honor. Era una advertencia. Un recordatorio físico de a quién le pertenecía y de lo que pasaría si se atrevía a salirse de la línea. «Estás muy callada esta noche, cariño», murmuró Richard, acercándose. Su aliento, cálido contra el oído de Nébula, olía a whisky escocés y menta. «La gente va a pensar que no te alegras por tu hermana». «Estoy feliz», dijo Nébula. Su voz salió plana, vacía. Forzó las comisuras de sus labios hacia arriba. «Solo cansada». «Cansada», repitió él, saboreando la palabra como si fuera un mal bocado de carne. La presión sobre el muslo de Nébula aumentó hasta que un jadeo involuntario escapó de sus labios. El tío al otro lado de la mesa ni siquiera lo notó. Nadie nunca lo notaba. «No tienes derecho a estar cansada, Nébula. No cuando gasté $3.000 en ese vestido que llevas puesto». «Sonríe». Ella sonrió. Sintió que la cara se le iba a partir. «Necesito ir al baño», susurró, con la mirada fija en el centro de mesa. Los ojos de Richard fueron hacia la salida, calculando. Lentamente aflojó su mano, alisando la seda sobre la pierna de Nébula con un gesto burlón de cariño. 5 minutos. No hables con nadie en el camino. Ya tomaste suficiente vino. Nébula no había bebido ni un sorbo de su copa. Se levantó, con las piernas temblando levemente, y se abrió paso entre el laberinto de mesas redondas. La gente la saludaba con la mano, ella respondía con sonrisas vacías. Al empujar las pesadas puertas de caoba hacia el vestíbulo, el bajo sofocante de la banda de la boda se convirtió en un golpeteo sordo. El pasillo estaba vacío, adornado con espejos antiguos y papel tapiz floral. Nébula no fue al baño. Necesitaba aire. Necesitaba respirar sin oler su colonia. Caminó por el corredor, pasó el guardarropa y empujó una puerta lateral que llevaba a una terraza para fumadores, apartada de todo. El aire helado de noviembre le golpeó como un puñetazo físico, cortando de un tajo la niebla espesa de su mente. Había empezado a llover, una llovizna miserable y congelante que resbalaba sobre los adoquines. Nébula se paró bajo el pequeño toldo de lona, envolviéndose los brazos desnudos con las manos. Cerró los ojos. Solo 2 horas más. Creí haber dicho 5 minutos. Los ojos de Nébula se abrieron de golpe. Richard estaba parado en la puerta, la luz del pasillo iluminándolo por detrás, dejando su rostro en sombras. El encanto había desaparecido. La sonrisa se había esfumado. La miraba, no como a una esposa, sino como a un perro que había destrozado los muebles. Solo necesitaba un poco de aire,
dijo Nébula, y su voz la traicionó. Le tembló. Odió que le temblara. Richard salió a la terraza, dejando que la pesada puerta se cerrara con un chasquido detrás de él. El sonido resultó ensordecedor. ¡Ay! ¿O buscabas a ese cantinero al que le estabas coqueteando durante el brindis? Richard, por favor. Solo me preguntó si quería agua. Me hiciste quedar como un tonto, siseó Richard, cruzando el pequeño espacio entre ellos en dos zancadas largas. Nébula retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared de ladrillo del club. No hice nada. No me mientas. La mano de Richard salió disparada. No fue una cachetada. Fue un puño cerrado, un golpe corto y brutal dirigido directamente al costado de su mandíbula. El impacto le giró la cabeza hacia un lado. Su sien golpeó contra el ladrillo. Una luz blanca explotó tras sus párpados, seguida de un zumbido que ahogó el sonido de la lluvia. Nébula se desplomó sobre los adoquines mojados, las rodillas raspándose contra el suelo áspero. El sabor metálico de la sangre le inundó la boca. Se quedó ahí, en cuatro patas, mirando los charcos que reflejaban las luces tenues de la terraza. La mandíbula le palpitaba con un calor enfermizo y pesado. Richard se acomodó los puños de la camisa mientras la miraba desde arriba. Su pecho se agitó una vez y luego se calmó. La rabia se esfumó, reemplazada por una fría irritación. Mira lo que me obligaste a hacer. Arruinaste el vestido. Nébula no se movió. No podía. Voy a volver adentro, dijo Richard, y su voz recuperó su cadencia habitual, medida y tranquila. Tienes 10 minutos para arreglarte en el baño. Si no estás de vuelta en la mesa cuando corten el pastel, nos vamos a casa. Y ya sabemos lo que pasa cuando volvemos a casa enojados, ¿verdad? No esperó respuesta. La puerta se abrió, dejando escapar un breve remolino de música, y se cerró de nuevo. Nébula se quedó en el suelo mojado. La lluvia helada soplaba de lado bajo el toldo, empapándole el cabello, pegando la seda arruinada a su piel. Se tocó la mandíbula. Un pequeño gemido involuntario se le escapó de la garganta. Se estaba hinchando rápido. Miró hacia la puerta pesada. Del otro lado estaba la boda, su familia, y Richard. Del otro lado estaba el camino a casa. La casa aislada en los suburbios. Las escaleras del sótano. Si me subo a ese auto esta noche, pensó, con una claridad aterradora asentándose en sus huesos, él me va a matar. Sus manos temblaron con violencia cuando metió la mano en el bolsillo escondido de su vestido y sacó el teléfono. La pantalla estaba agrietada por un accidente anterior, pero encendió. Miró el teclado. No llamó a la policía. La policía ya había venido 2 veces antes. Richard había hecho el papel de esposo preocupado, les había dicho que ella tenía problemas con el alcohol, y se habían marchado. La policía necesitaba pruebas, paciencia y un sistema. Nébula no tenía tiempo para un sistema. Tenía 10 minutos. Sus dedos, entumecidos, marcaron un número. 10 dígitos. No lo había marcado en 3 años, pero su memoria muscular lo recordaba mejor que su propio número de seguro social. Era un número que había jurado olvidar el día en que se alejó de una vida que consideró demasiado oscura, demasiado peligrosa, para casarse con un arquitecto seguro y respetable. Presionó enviar. Se llevó el teléfono al oído. Sonó una vez, 2 veces. Contesta. Por favor, contesta. A kilómetros de distancia, en un cuarto sin ventanas debajo de un restaurante de lujo en el distrito financiero, Gilbert Mercer estaba sentado frente a una mesa de acero. El aire estaba cargado de humo de cigarro y el olor metálico y punzante del miedo. Gilbert se reclinó en su silla de cuero, observando al hombre arrodillado sobre la lona frente a él. Gilbert no se parecía a un jefe de la mafia de película. No usaba trajes a rayas ni anillos de oro pesados. Vestía un traje negro simple, impecablemente confeccionado. Su cabello oscuro estaba prolijamente cortado, y sus ojos claros tenían la inteligencia calmada y distante de un depredador que observa a un animal herido. Lo voy a tener para el martes, balbuceaba el hombre arrodillado, el sudor corriéndole por el rostro amoratado. Gilbert, te lo juro por Dios, el martes. Gilbert suspiró suavemente.
Tomó un encendedor plateado de la mesa, dándole vueltas entre sus grandes manos. ¿Juraste por Dios el martes pasado, Marcus? El problema de hacerle promesas a Dios en mi sótano es que Dios no cobra mis deudas. Yo sí. Le hizo un gesto con la cabeza al hombre corpulento parado en el rincón. El hombre dio un paso al frente, sacando una llave inglesa pesada de su abrigo. Pero antes de que pudiera lanzar el golpe, el teléfono de Gilbert vibró sobre la mesa de acero. Gilbert frunció el ceño. Muy poca gente tenía ese número. Sus lugartenientes, su madre, miró la pantalla. Era un número sin guardar, pero reconoció esos dígitos al instante. Un fantasma de hace 3 años. El aire en la habitación pareció congelarse de golpe. Gilbert levantó una mano. El hombre corpulento bajó la llave inglesa, retrocediendo hacia las sombras. Gilbert tomó el teléfono y se lo llevó al oído. No dijo hola. Solo escuchó. Durante un largo momento no hubo nada más que estática y el sonido entrecortado de alguien luchando por respirar. Luego, una voz. Pequeña, quebrada, temblorosa. ¿Puedes venir a buscarme? La mano de Gilbert se cerró sobre el teléfono hasta que la carcasa de plástico crujió. No le preguntó cómo estaba. No le preguntó por qué llamaba después de 3 años de silencio absoluto. Escuchó el sonido húmedo y arrastrado de su respiración, la manera inconfundible en que arrastraba las palabras por la mandíbula hinchada. Sus ojos, normalmente vacíos y tranquilos, se oscurecieron en algo aterrador. El hombre arrodillado sobre la lona se encogió, dándose cuenta de repente de que lo que fuera que estuviera pasando en esa llamada era infinitamente más peligroso que su deuda impaga. ¿Dónde estás, Nebula?, preguntó Gilbert. Su voz era un rugido bajo, perfectamente nivelado, sin rastro de pánico. Oak Ridge, susurró Nebula. El club campestre Oak Ridge. Estoy afuera, junto a la terraza. ¿Estás sola? Ahora sí. Quédate en las sombras, le indicó Gilbert, levantándose de su silla. Arrojó el encendedor plateado sobre la mesa. No vuelvas a entrar. Si alguien sale, corres. Ya voy en camino. Dijo 10 minutos, Gilbert. Dijo. Su voz se quebró, un sonido patético y roto que hizo que un músculo se tensara violentamente en la mandíbula de Gilbert. Tengo mucho frío. Mira hacia la calle, dijo Gilbert, caminando hacia la pesada puerta metálica del sótano. Mantén los ojos en el camino. Yo voy a ser las luces delanteras. Colgó. No se guardó el teléfono en el bolsillo. Lo apretó en su puño durante un segundo, dominando el repentino oleaje violento de adrenalina en su sangre. Se giró hacia los hombres en la habitación. Límpienlo, dijo Gilbert, señalando al hombre en el suelo. Llévenlo al callejón. Díganle que su deuda está perdonada. El hombre corpulento parpadeó, confundido. ¿Perdonada, jefe? No tengo tiempo de matarlo esta noche, dijo Gilbert, empujando la puerta pesada. Tengo un lugar donde estar. De vuelta en el club campestre, la lluvia se había convertido en un aguacero helado y constante. Nebula se agachó detrás de una maceta decorativa de piedra en el borde de la terraza, escondida de las puertas de vidrio. Su vestido estaba arruinado, empapado y pesado de barro. El frío le había calado los huesos, haciendo que le castañetearan los dientes sin control. Revisó la pantalla agrietada de su teléfono. Habían pasado 7 minutos desde que Richard se fue. La música adentro cambió a algo lento y romántico. Se imaginó a su hermana bailando. Se imaginó a Richard parado junto a las puertas del baño, mirando su reloj, entrecerrando los ojos mientras los segundos pasaban. Va a venir a buscarme. El pánico, crudo y cegador, le apretó la garganta. Se asomó por el borde de la maceta. El camino de entrada al club campestre estaba vacío, resbaladizo por la lluvia bajo las luces ámbar de la calle. 8 minutos. Escuchó el chasquido pesado de la puerta de la terraza al abrirse. Nebula se metió el puño en la boca para ahogar un jadeo, presionando la espalda contra el ladrillo helado detrás de la maceta. Nebula. La voz de Richard no era fuerte, pero cortaba el sonido de la lluvia como una navaja. Era la voz que usaba cuando las puertas estaban cerradas y las cortinas estaban corridas.
Nébula, revisé el baño. No estás ahí. Sus pasos crujían lentamente sobre la grava mojada. Caminaba hacia el borde de la terraza. Estás haciendo una escena, cariño. ¿Sabes cuánto odio las escenas? Ella cerró los ojos con fuerza. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Si me haces salir ahí y encontrarte en el barro, va a ser mucho peor para ti, canturreó Richard. Sus zapatos de cuero pisando el pavimento y luego el pasto. Se acercaba cada vez más. Sal ahora y solo te voy a encerrar en el cuarto de huéspedes esta noche. Haz que te busque, y te rompo el otro lado de la cara. Estaba a solo unos pasos. Nébula podía escuchar el roce de su costoso saco. Se preparó para correr, apoyando el peso en las puntas de los pies, aunque sabía que no llegaría a la calle con esos tacones. Entonces la luz inundó el camino de entrada. Cegadora, penetrante, luces LED blancas cortaron la lluvia torrencial, proyectando sombras largas y duras sobre el pasto. Richard se detuvo, levantando una mano para protegerse los ojos del resplandor. No era un solo auto. Eran 3. Camionetas negras enormes moviéndose en perfecta unidad, como depredadores. No frenaron para estacionar. Subieron a toda velocidad por el camino de grava bien cuidado, la camioneta líder girando de forma agresiva y frenando en seco a apenas unos centímetros de los escalones de la terraza. Richard retrocedió, su rostro retorciéndose de indignación aristocrática. Oigan, no pueden estacionar aquí. Este es un evento privado. Las puertas de las camionetas se abrieron todas al mismo tiempo. Los hombres que salieron de los vehículos no parecían bolas. Vestían trajes oscuros que colgaban pesados sobre cuerpos grandes, sus rostros ensombrecidos por paraguas que abrieron de golpe bajo el aguacero. Se movían con una eficiencia silenciosa y practicada, formando un perímetro alrededor del auto principal. La furia de Richard vaciló, un destello de genuina confusión cruzando sus facciones apuestas. ¿Qué demonios es esto? La puerta trasera de la camioneta principal se abrió. Un hombre bajó a la lluvia. No tomó el paraguas que le ofreció uno de los guardias. Gilbert Mercer subió los escalones de la terraza. Caminaba con la gracia perezosa y aterradora de un rey inspeccionando un campo de batalla. La lluvia le pegaba el cabello oscuro a la frente, empapando los hombros de su traje a medida, pero él no parecía notarlo. Sus ojos pasaron de largo a Richard por completo, recorriendo las sombras de la terraza. Nébula, llamó Gilbert. Su voz no fue un grito. Fue una furia profunda y resonante. Detrás de la maceta, Nébula dejó escapar un sollozo que no pudo contener. Se levantó a tropezones sobre sus piernas heladas y cubiertas de barro, que cedieron por un segundo antes de que se sostuviera del borde de piedra. Gilbert la vio. La quietud absoluta de su porte se quebró. Cruzó la terraza en 3 zancadas, ignorando a Richard por completo, y cayó de rodillas justo frente a ella, en pleno barro. No intentó agarrarla. Sabía que no debía. Mantuvo las manos visibles, apenas a centímetros de sus brazos temblorosos. Estoy aquí, dijo Gilbert, su voz bajando a un susurro ronco, solo para ella. Sus ojos claros recorrieron su rostro, deteniéndose en la seda arruinada del vestido, el barro en sus rodillas, y finalmente en la hinchazón oscura y furiosa de su mandíbula. Un músculo tembló en la comisura del ojo de Gilbert. El aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. Viniste, logró decir Nébula, castañeteando los dientes con tanta fuerza que se mordió la lengua. Claro que vine, dijo él suavemente. Se quitó su pesado abrigo de lana y lo envolvió con cuidado sobre los hombros temblorosos de Nébula. Olía a lluvia, a tabaco caro, y a una seguridad que ella no había sentido en 36 meses. Puedes caminar. Nébula asintió, aturdida, aferrándose a las solapas del abrigo. Disculpe, ladró Richard, dando un paso al frente, el pecho inflado. El shock inicial se había desvanecido, reemplazado por la indignidad de ser ignorado. ¿Quién demonios se cree que es? Esa es mi esposa. Gilbert se puso de pie lentamente. No se dio vuelta de inmediato. Mantuvo su cuerpo posicionado entre Nébula y Richard, un escudo humano de músculo sólido y lana a medida. Cuando finalmente se giró, su rostro era una máscara de indiferencia aterradora.
Miró a Richard de la misma forma en que un hombre miraría a una cucaracha antes de aplastarla. Su esposa, repitió Gilbert, las palabras sabiendo a veneno en su boca. Sí, mi esposa, dijo Richard, dando otro paso adelante, tratando de aprovechar su altura. Apuntó con el dedo hacia Nebula. Nebula, ven aquí ahora mismo. No sé quién es este matón, pero me estás avergonzando. Gilbert no levantó la voz. No tomó una postura de pelea. Simplemente dio un paso hacia Richard. Dos de los hombres enormes junto a las camionetas metieron la mano dentro de sus sacos. El clic metálico de los seguros al liberarse fue audible sobre la lluvia. Richard se congeló. Sus ojos saltaron hacia los guardias y luego de vuelta a Gilbert, el color desapareciendo rápidamente de su rostro mientras la realidad de la situación finalmente penetraba su cráneo arrogante. La golpeaste, afirmó Gilbert. No era una pregunta. Se cayó, tartamudeó Richard, dando un paso rápido hacia atrás. El encanto del arquitecto se derrumbaba, revelando al cobarde debajo. ¿Ella? Ella estaba borracha. Se resbaló en las piedras mojadas. Se resbaló, repitió Gilbert suavemente, inclinando la cabeza. ¿Sabías, Richard, que un hueso humano necesita aproximadamente 4000 newtons de fuerza para fracturarse? Estoy viendo su mandíbula, y lo que veo es una contusión que sugiere un impacto contundente y localizado. No una caída. Richard tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando. ¿Quién eres tú? Soy la consecuencia, dijo Gilbert en voz baja. Cerró la distancia entre ellos en un parpadeo. Su mano salió disparada, envolviendo la garganta de Richard con una velocidad cegadora. Empujó al arquitecto hacia atrás, estampándolo contra la pared de ladrillo del club. El impacto le sacó el aire de los pulmones a Richard en un jadeo. Gilbert no apretó para matar. Apretó lo suficiente para mantenerlo inmovilizado, el pulgar presionando sobre la arteria carótida. Mírame, susurró Gilbert, acercándose tanto que Richard pudo ver la promesa negra y muerta en sus ojos claros. Mírame y entiende lo que está pasando ahora mismo. Richard se ahogaba, arañando frenéticamente la muñeca de Gilbert, pero el brazo del jefe de la mafia era como hierro fundido. Vas a volver adentro, dijo Gilbert, con un tono conversacional, como si hablaran del clima. Te vas a sentar en tu mesa. Vas a sonreír. Vas a comer tu pastel. Si alguien pregunta dónde está tu esposa, les vas a decir que se sintió mal y se fue a casa en taxi. Nunca más vas a intentar contactarla. No vas a llamar a su teléfono. No vas a pasar por su nueva dirección. ¿Y si me entero de que siquiera miraste una foto de ella? Gilbert se acercó un centímetro más. No te voy a matar, Richard. Matarte toma 3 segundos. Te voy a llevar a un cuarto donde el tiempo se detiene. Te voy a quitar las manos, los dientes, y esa sonrisa encantadora de porquería, y te voy a mantener con vida el tiempo suficiente para que te arrepientas del día en que naciste. Parpadea si me entiendes. Richard, con lágrimas de puro terror mezclándose con la lluvia en su rostro, parpadeó rápidamente. Gilbert lo soltó. Richard se desplomó sobre el pasto mojado, jadeando con desesperación, sosteniéndose la garganta amoratada. Gilbert no volvió a mirarlo. Se giró hacia Nebula, la violencia fría derritiéndose al instante de su postura. Se acercó a ella, ofreciéndole una mano. Vámonos a casa, Nebula, dijo con dulzura. Nebula miró al hombre que jadeaba sobre el pasto, al hombre al que le había temido durante 3 años, reducido a la nada en 30 segundos. Luego miró a Gilbert. Tomó su mano. Estaba cálida. Gilbert la guió por los escalones, abriendo la puerta de la camioneta tibia. Una vez que ella estuvo a salvo adentro, cerró la puerta, dejando afuera el frío, la lluvia y su pasado. La puerta pesada de la camioneta se cerró de golpe, sellándolos adentro. La percusión caótica de la lluvia helada se cortó al instante, reducida a un golpeteo apagado contra el vidrio blindado. Nebula se hundió en el asiento de cuero mullido, sus dedos temblorosos aferrando las solapas del abrigo de lana de Gilbert. Se lo apretó más fuerte alrededor de su vestido arruinado, anclándose al olor a tabaco y cedro. Gilbert se sentó junto a ella. No invadió su espacio. Mantuvo una distancia cuidadosa y deliberada,
volviendo su atención a un pequeño compartimento en la consola central. El vehículo se alejó del club campestre. Nebula observó las luces ámbar de la calle desvanecerse detrás de los vidrios polarizados. Esperó a que la adrenalina cayera. Esperaba sentir una ola aplastante de culpa, o la terrorífica comprensión de lo que acababa de hacer. Había dejado a su esposo. Había abandonado la boda de su hermana. Había llamado a un hombre contra el que el FBI llevaba una década intentando armar un caso. En cambio, solo sintió el palpitar agonizante de su mandíbula. Gilbert sacó un pequeño botiquín plateado del compartimento. Lo abrió con eficiencia silenciosa, sacando una compresa fría química. La apretó por el centro. El chasquido resonó en la cabina silenciosa, seguido del siseo de la reacción química enfriándose. No se la entregó de inmediato. Se giró hacia ella, su cuerpo enorme moviendo el asiento de cuero. ¿Puede?, preguntó. Su voz fue un rugido bajo y firme. Era el mismo tono que usaba para negociar rutas de embarque o amenazar políticos, pero despojado de su veneno habitual. Nebula asintió una vez. Gilbert se inclinó. Sus manos eran grandes, los nudillos marcados por toda una vida imponiendo sus propias reglas, pero su toque fue increíblemente suave. Apartó un mechón de cabello mojado de su sien, el pulgar suspendido a milímetros de la piel amoratada. El calor que irradiaba su mano era un contraste marcado con la compresa helada que apoyó con delicadeza contra la mandíbula hinchada de Nebula. Nebula siseó al sentir el frío morder el tejido inflamado. Manténla ahí, le indicó Gilbert con dulzura, guiando su mano para sostener la compresa. 15 minutos sí, 15 minutos no. Va a detener la hinchazón. Nebula sostuvo la compresa, dejando caer la cabeza hacia atrás contra el respaldo. Lo miró fijamente. Bajo la luz tenue del interior del auto, Gilbert lucía exactamente igual que 3 años atrás. Los ángulos afilados y depredadores de su mandíbula, los ojos claros y evaluadores, la sastrería impecable que ocultaba un cuerpo hecho para la violencia. No preguntaste qué pasó, dijo ella. Su voz sonó apagada, distorsionada por el hielo y el dolor. Gilbert metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una petaca plateada. Desenroscó la tapa y se la ofreció. No necesito preguntar qué pasó. Vi tu cara. Vi cómo te miraba. Los detalles son solo ruido de fondo. Nebula tomó la petaca. El licor oscuro le quemó un camino por la garganta, asentándose como un peso cálido y pesado en su estómago. Ayudó a detener el temblor. Le dijo a todos que yo tenía un problema con la bebida. Por eso me salían moretones tan fácil. Por eso siempre era tan torpe. Los ojos de Gilbert se oscurecieron, las pupilas devorando la luz clara. Miró hacia el parabrisas delantero, la mandíbula tensa. Una táctica de cobarde. Aislar al bien, desacreditar al testigo. Es de manual. Quería una vida normal, susurró Nebula, la confesión sabiendo amarga en su boca. Se quedó mirando sus rodillas embarradas. Cuando te dejé, Gilbert, te dije que no podía soportar la paranoia, los guardias, los secretos. Quería una casa con jardín, un esposo que fuera a una oficina, una vida segura y aburrida. Un silencio pesado se extendió entre ellos, acompañado solo por el zumbido del motor y el chapoteo de las llantas sobre el asfalto mojado. Encontraste a un monstruo escondido en un traje a medida, Nebula, dijo Gilbert con suavidad, mirándola de nuevo. El mundo está lleno de ellos. La única diferencia es que mis monstruos llevan las cicatrices por fuera. Nosotros no fingimos ser santos. Nebula cerró los ojos. La verdad de sus palabras dolía más que su rostro. Había cambiado a un hombre que peleaba contra el mundo para protegerla, por un hombre que la usaba como saco de boxeo detrás de puertas cerradas. Había confundido la legalidad con la moralidad. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa, respondió Gilbert. A mi departamento. Ya no tienes departamento, la interrumpió Gilbert, su tono sin dejar espacio a discusión. No tienes auto. No tienes cuenta bancaria conjunta. Richard Trent ya es un fantasma para ti. Vas a venir a mi casa. Las rejas miden 4 metros de alto, el vidrio es antibalas, y hay 6 hombres armados patrullando el perímetro.
vas a dormir. Y mañana, vamos a resolver el resto. No lo dijo como pregunta. Fue una orden. Por primera vez en años, Nebula no sintió el impulso de rebelarse contra una orden. Se hundió más profundo en el asiento, la compresa fría entumeciendo su piel, y dejó que la oscuridad del mundo de Gilbert la envolviera por completo. La luz del sol era una intrusa dura y despiadada. Se derramaba sobre el enorme colchón, calentando el pesado edredón gris que cubría a Nebula. Ella se quedó completamente quieta, siguiendo con la mirada las sombras geométricas del techo. Durante 3 años, despertarse había requerido una lista mental de verificación. Revisar el humor de Richard. Revisar dónde estaban sus zapatos. Determinar el nivel de peligro antes de hablar. Esa mañana, el único sonido era el zumbido lejano y apagado del tráfico de la ciudad, 30 pisos más abajo. Se incorporó, ignorando el dolor rígido en sus músculos. La habitación era enorme, decorada en tonos austeros de carbón, pizarra y madera oscura. Carecía de toques personales, más parecida a una suite de hotel de lujo que a un hogar. Nebula pasó las piernas por el borde de la cama. Llevaba puesta una camiseta negra enorme que había encontrado doblada al pie del colchón la noche anterior. Olía levemente a la colonia de Gilbert. Caminó hacia el baño contiguo y se paró frente al gran espejo del tocador. La iluminación LED, dura, no ofrecía piedad. El lado derecho de su mandíbula era un lienzo moteado y horrible de morado profundo, amarillo enfermizo y rojo furioso. La piel estaba tensa e hinchada, deformando la simetría de su rostro. Había un pequeño corte cerca de su sien, donde había golpeado contra el ladrillo. Se quedó mirando su reflejo, trazando el borde del moretón con un dedo tembloroso. No lloró. Las lágrimas se le habían secado en algún punto del segundo año de matrimonio. Lo que sentía ahora era un agotamiento frío y vacío. Se lavó la cara con cuidado, haciendo una mueca cuando el agua le tocó la mandíbula, y salió al departamento. El espacio era una expansión abierta de vidrio y acero, con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Gilbert estaba sentado en una enorme mesa de roble que hacía de escritorio improvisado. Vestía sencillo, con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas subidas hasta los antebrazos, revelando la tinta oscura de un tatuaje que le cubría el brazo izquierdo. Varias laptops abiertas y pilas de carpetas color manila lo rodeaban. No parecía un hombre que le había apuntado con un arma a un arquitecto unas horas antes. Parecía un ejecutivo cansado. «Hay café en la cocina», dijo Gilbert sin levantar la vista de un documento. «Y huevos en la estufa». Come. Nebula fue a la cocina. Un plato la esperaba sobre la isla de mármol, mantenido caliente bajo una cúpula de vidrio. Se sirvió una taza de café negro y la llevó de vuelta a la sala, sentándose en el extremo opuesto de la larga mesa de roble. Gilbert finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron los colores violentos en el rostro de ella. Un leve tensar de su boca fue la única reacción física que se permitió. Pero la atmósfera del cuarto cambió, se volvió más pesada. «¿Duele?», preguntó. «Solo cuando respiro», respondió Nebula con sequedad. Gilbert cerró la carpeta frente a él. La apartó, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos. «Mi abogado ya presentó la orden de restricción en tu nombre. Tenemos un equipo empacando tus pertenencias de la casa en los suburbios. Richard está en el trabajo ahora mismo. Va a volver a una casa vacía. Cambiamos las cerraduras y estamos transfiriendo la escritura». Nebula se detuvo con la taza a mitad de camino. «No puedes simplemente quitarle la casa». «Puedo», corrigió Gilbert, con voz plana. «Soy dueño de la hipoteca a través de una empresa fantasma que él no fue lo suficientemente listo para investigar cuando pidió el préstamo. Se le pasó una cláusula. Está en incumplimiento». «Gilbert. Tiene suerte de que solo le haya quitado la casa, Nebula. Está respirando porque tú me pediste que fuera a buscarte, no porque de repente sienta respeto por la santidad de la vida humana». Se levantó y caminó hacia los ventanales del piso al techo. Miró la ciudad, una cuadrícula extendida de millones de personas, y aún así parecía completamente aislado. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Gilbert. La pregunta quedó suspendida en el aire, despojada de enojo,
cargada de un agotamiento que igualaba al de ella. Nébula envolvió ambas manos alrededor de su taza tibia. Porque llamarte significaba admitir que estaba equivocada. Te dejé porque pensé que tu mundo era tóxico. Pensé que la violencia terminaría por consumirme. Me paré en este mismo cuarto hace 3 años y te dije que eras un criminal, y que no podía formar una familia con un hombre que tenía sangre en las manos. Gilbert no se dio vuelta. Sus hombros anchos se quedaron perfectamente quietos contra el fondo gris del cielo de la ciudad. Quería demostrar que podía encontrar a un buen hombre, continuó Nébula, la voz quebrándose. Un hombre que fuera a galas benéficas, un hombre que construyera hospitales. Quería tanto esa ilusión que ignoré las señales de alerta. Ignoré cómo me apretaba el brazo. Ignoré cómo les hablaba a los meseros. Para cuando me golpeó la primera vez, ya estábamos casados. Y me daba tanta vergüenza haber fallado que simplemente me quedé. Gilbert se dio vuelta. Cruzó el cuarto, lentamente sacó la silla junto a la de ella y se sentó. No la tocó. Solo se sentó lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor firme que irradiaba su presencia. No fallaste, Nébula, dijo Gilbert, sus ojos claros fijos en los de ella. Sobreviviste. Sobreviviste a un depredador que se escondía a plena vista. Sobreviviste lo suficiente para hacer esa llamada. Eso no es fracaso. Me siento rota, susurró ella, mirando hacia su café. Estás magullada, corrigió él con dulzura. Los moretones sanan. Los huesos se sueldan de nuevo. El resto, el miedo, lo vamos a quemar de a poco. Te vas a quedar aquí el tiempo que necesites. Vas a comer, vas a dormir, y me vas a dejar encargarme de los monstruos. Nébula lo miró, buscando en su rostro alguna trampa, alguna expectativa de una deuda por pagar, pero solo encontró esa devoción silenciosa y aterradora que la había asustado tanto tiempo atrás. ¿Por qué haces esto, Gilbert? Después de todo lo que te dije. Gilbert le ofreció una sonrisa tenue, sin humor. Porque hace 3 años cruzaste esa puerta y te dejé ir porque pensé que tenías razón. Pensé que merecías un mundo más seguro que el que yo podía darte. Pero si ese mundo seguro te iba a tratar así. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una certeza fría y absoluta. Entonces te estoy recuperando, y desafío a Dios mismo a que intente detenerme. 4 días se disolvieron en un aislamiento tranquilo y estructurado. Su mandíbula se oxidó hasta un amarillo enfermizo y moteado que se extendió por su cuello. Nébula vivía en las camisetas enormes y los suéteres de cachemira suave que Gilbert había conseguido, moviéndose por el inmenso departamento como un fantasma vagando por un castillo de vidrio. Gilbert siempre estaba ahí, y sin embargo nunca era invasivo. No la vigilaba. No le hacía preguntas incisivas sobre su trauma. Simplemente existía en la periferia, trabajando desde la larga mesa de roble, hablando en tonos bajos y cortantes por un teléfono seguro. Desmantelaba la vida de Richard Trent con la misma eficiencia distante que usa un contador para cuadrar un libro contable. Nébula lo observaba desde la isla de la cocina, tomando su tercera taza de té. Él estaba autorizando la liquidación del proveedor principal de la firma de Richard. Era completamente ilegal. Era extorsión. Y ella no sentía absolutamente ninguna culpa. Esa era la parte aterradora. 3 años atrás, la crueldad casual del mundo de Gilbert le había revuelto el estómago. Ahora se sentía como justicia. Se dio cuenta, con una claridad amarga, de que la superioridad moral era un lujo reservado para quienes nunca habían sido golpeados en su propia casa. Gilbert terminó su llamada y dejó el teléfono boca abajo. Levantó la vista y encontró su mirada. «Estás callada», observó, reclinándose en su silla. «Solo pensaba en la diferencia entre tú y él», dijo Nébula, su voz áspera. La hinchazón de su mandíbula había bajado, haciendo que hablar fuera más fácil. Pero el nudo psicológico en su garganta seguía ahí. La expresión de Gilbert se mantuvo indescifrable. «¿Y cuál es la diferencia?» «Richard me lastimaba porque lo hacía sentirse grande», dijo Nébula, trazando el borde de su taza de cerámica. Controlaba lo que usaba, con quién hablaba, cuánto tomaba. Era mezquino. Era sobre hacerme pequeña. Levantó la vista, encontrando los ojos claros de Gilbert. Tú controlas ciudades. Rompes leyes.
Pero nunca intentaste romperme a mí. Gilbert sostuvo su mirada durante un largo momento. No ofreció ningún consuelo vacío. No negó su naturaleza. Yo destruyo lo que se interpone en mi camino, Nébula. No soy un buen hombre. Pero tú nunca estuviste en mi camino. Eras lo único que quería construir. Se levantó, caminó hacia la isla de la cocina y dejó un teléfono nuevo y elegante sobre el mármol, junto a su té. Tu teléfono viejo está en el fondo del río, dijo Gilbert. Este está encriptado. Mi número está enmarcado rápido 1. La recepción de seguridad de abajo es el 2. Nébula miró la pantalla negra. ¿Quién más tiene este número? Solo la gente a la que tú decidas dárselo, respondió Gilbert. Pero me tomé la libertad de llamar a tu hermana esta mañana. Está esperando tu llamada. Cuando estés lista. El estómago de Nébula se contrajo. Chloe. La boda que había arruinado. La familia que había abandonado en plena noche. Richard ya habría inventado una historia. Era un arquitecto maestro de las mentiras, construyendo fachadas para ocultar su podredumbre. ¿Qué les dijo? Preguntó, con las manos temblando levemente. Le dijo a tus padres que tuviste un colapso mental, dijo Gilbert, la voz plana, sin emoción. Aseguró que recaíste en una depresión severa, que te fuiste con un hombre peligroso que conociste en un bar, y que está trabajando frenéticamente con investigadores privados para encontrarte y llevarte a un centro psiquiátrico. Un sudor frío le recorrió las costillas a Nébula. Era brillante. Pintaba a Richard como el esposo trágico y devoto, y a Nébula como la esposa inestable. Si iba a la policía ahora, su familia respaldaría la historia de Richard. Está enferma. Se inventa cosas. Le van a creer a él, susurró Nébula, cerrando los ojos con fuerza. No importa lo que crean, dijo Gilbert, su mano suspendida sobre la de ella en el mostrador. Lo suficientemente cerca para compartir calor, pero sin tocarla. Nunca la tocaba sin permiso. Importa lo que puedas demostrar. Llámale. Nébula tomó el teléfono. Lo llevó al balcón, cerrando la pesada puerta de vidrio detrás de ella. El viento frío de la ciudad le azotó el cabello contra la cara, mordiéndole las mejillas. Marcó el número de su hermana. Chloe contestó al primer tono. Hola. Chloe, soy yo. Nébula. La voz de Chloe se quebró, espesa de agotamiento y pánico. Dios mío, Nébula, ¿dónde estás? Richard está fuera de sí de la preocupación. Mamá lleva 3 días llorando. Arruinaste la boda, simplemente desapareciste. No desaparecí, dijo Nébula, su voz sorprendentemente firme. El viento se tragó su vacilación. Escapé. Escapaste. ¿De qué estás hablando? Nébula, Richard nos dijo que estabas teniendo un episodio. Dijo que estabas bebiendo otra vez y actuando de forma errática. Por favor, solo vuelve a casa. Él quiere ayudarte. Chloe, escúchame, cortó Nébula, la repentina autoridad en su tono silenciando a su hermana menor. No estoy loca. No estoy bebiendo. Richard es un mentiroso. Es peligroso. Te ama. Ha estado en nuestra casa todas las noches, viendo mapas, contratando gente. Nébula apartó el teléfono de su oído. Abrió la aplicación de cámara. Apagó el flash, apuntó el lente hacia la luz cruda del día, y se tomó una foto del rostro. Los moretones amarillentos, el corte en la sien, la línea hinchada de su mandíbula. La envió. Se volvió a llevar el teléfono al oído y esperó. 10 segundos pasaron en silencio. Luego, un jadeo agudo y entrecortado resonó a través del auricular. ¿La recibiste? Preguntó Nébula con suavidad. Nébula. Chloe se ahogó en un sollozo. Dios mío. Dios mío, Nébula, él. Él te hizo eso. Sí, dijo Nébula. Me arrastró a la terraza en tu recepción y me golpeó en la cara porque pensó que le estaba coqueteando a un cantinero. Si me hubiera subido a su auto esa noche, Chloe, no creo que hubiera sobrevivido el fin de semana. Chloe lloraba abiertamente ahora, el sonido crudo y devastador. Acaba de estar aquí. Estaba sentado en nuestra mesa de la cocina tomando café.
Lo abracé. No le digas que hablaste conmigo, le advirtió Nébula, con los ojos recorriendo las calles llenas de gente allá abajo. No le digas nada a mamá y papá todavía. Está perdiendo el control de su historia y se va a poner desesperado. Solo cierra bien las puertas. ¿Estás a salvo?, preguntó Chloe, la voz temblorosa. Richard dijo que estabas con un criminal, un monstruo. Nébula miró a través de las puertas de vidrio. Gilbert estaba de pie en la sala, un arma desarmada sobre la mesa de roble. Limpiaba el cañón con precisión meticulosa y aterradora. Levantó la vista, sus ojos claros encontrando los de ella a través del vidrio. Estoy con un monstruo, Chloe, dijo Nébula, el viento llevándose sus palabras. Pero es mi monstruo. Y por primera vez en 3 años, estoy perfectamente a salvo. La fiebre de cabina se instaló para el 6.º día. El departamento, con todas sus vistas amplias y su comodidad a medida, seguía siendo una jaula dorada. Nébula necesitaba sentir concreto bajo los pies. Necesitaba respirar aire que no hubiera pasado por un sistema de aire acondicionado de lujo. Cuando le dijo a Gilbert que quería caminar hasta una pequeña cafetería independiente calle abajo, él no discutió. Simplemente se levantó, se colocó el arma enfundada en la parte baja de la espalda, y se puso su abrigo oscuro de lana. «Puedo ir sola», dijo Nébula, aunque solo pensarlo le disparó el pulso. «No, no puedes», respondió Gilbert con calma, sosteniendo la puerta principal abierta. «Todavía no. Pero no te voy a agobiar». El aire fresco de otoño golpeó el rostro de Nébula cuando salieron del ascensor privado hacia la vereda bulliciosa. La ciudad estaba viva, indiferente a su trauma. Hombres de negocios pasaban apurados con maletines. Turistas tomaban fotos de los rascacielos. Era violentamente normal. Gilbert caminaba medio paso detrás de ella, una sombra silenciosa. 2 de sus hombres, vestidos de civil, los seguían a 30 metros de distancia, mezclándose perfectamente con el tráfico peatonal. Llegaron a la cafetería. Nébula pidió un café con leche, la transacción mundana sintiéndose como una victoria monumental. Llevó el vaso de papel tibio de vuelta a la vereda, respirando profundamente el aire con olor a escape. ¿Mejor?, preguntó Gilbert, observándole el rostro con cuidado. Mucho, dijo Nébula, ofreciendo una sonrisa pequeña y genuina. El moretón amarillo se estiraba tenso, pero ya no dolía tanto. Se dieron vuelta para regresar caminando hacia la torre de vidrio que albergaba la fachada corporativa y el departamento de Gilbert. Nébula. La voz rasgó el ruido ambiente de la calle como un disparo. Nébula se congeló, la sangre convirtiéndose en hielo al instante. El vaso de papel se le resbaló de los dedos, salpicando leche caliente y espresso sobre el concreto gris. Richard salió del estrecho callejón entre una tienda de delicatessen y un banco, bloqueando la vereda. Se veía horrible. El arquitecto impecablemente vestido había desaparecido. Su traje de diseñador estaba violentamente arrugado, manchado de sudor y de quién sabe qué más. Su cabello colgaba grasoso sobre sus ojos inyectados en sangre. Un moretón oscuro y dentado le marcaba el cuello, con la forma exacta del pulgar de Gilbert. Gilbert no dudó. Se movió con suavidad frente a Nébula, su cuerpo un muro sólido de músculo que la ocultaba de la vista. Su mano derecha se deslizó casualmente bajo su abrigo de lana, apoyándose en la empuñadura de su arma. «Tienes exactamente 3 segundos para volver a ese callejón, Trent», dijo Gilbert. Su voz no se elevó. No lo necesitaba. Vibraba con una promesa letal. Richard lo ignoró. Sus ojos frenéticos intentaban asomarse por encima de los hombros anchos de Gilbert. «Nébula, Nébula, me quitaron la firma. Mis cuentas están congeladas. El banco embargó la casa. Este animal me está destruyendo la vida». 2, contó Gilbert, sus ojos claros fijos en el pecho de Richard. Los 2 guardias de civil se acercaban rápido, con las manos también deslizándose hacia sus sacos. «¿Crees que puedes simplemente dejarme?», gritó Richard, con saliva volando de sus labios, su máscara pública completamente destrozada. Los peatones en la vereda empezaron a dispersarse, sintiendo la violencia inminente. «¿Crees que puedes arruinarme y alejarte? Soy tu esposo». Richard se lanzó hacia adelante.
Fue un movimiento desesperado y torpe, dirigido a ciegas hacia Gilbert para intentar llegar a Nébula. La reacción de Gilbert fue aterradoramente rápida. No sacó el arma. Se metió dentro del movimiento de Richard, atrapando la muñeca extendida del hombre. Gilbert giró con fuerza, entrando en el impulso. Un chasquido húmedo y nauseabundo resonó por encima del sonido del tráfico. Richard soltó un chillido agudo y agonizante, las rodillas cediéndole mientras su antebrazo se doblaba en un ángulo horrible y antinatural. Se desplomó sobre el concreto, sosteniéndose el brazo roto contra el pecho, sollozando de forma histérica. Los dos guardias llegaron, sujetando a Richard por el cuello de la camisa y levantándolo a la fuerza, inmovilizando su brazo bueno detrás de la espalda. Gilbert se acomodó los puños de la camisa, la respiración completamente pareja. Miró al hombre que lloraba con puro desprecio. Te dije lo que iba a pasar si la buscabas. Llamen a la policía, gimió Richard hacia la calle vacía, las lágrimas corriéndole por el rostro. Me rompió el brazo. Miren lo que hizo. Yo soy la policía en este distrito, Richard, dijo Gilbert con frialdad. Y ahora mismo estás invadiendo propiedad ajena. Nébula salió de detrás de Gilbert. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró a Richard. Este era el hombre que la había aterrorizado durante 3 años. El hombre que la hacía estremecerse con el sonido de una puerta al cerrarse. El hombre que la había convencido de que no valía nada. Al mirarlo ahora, sollozando, roto, patético en la vereda sucia, el miedo se evaporó. No era un dios. Solo era un abusador que dependía de puertas cerradas y cuartos oscuros. Despojado de su dinero, de su casa y de su secreto, no era nada. Nébula, jadeó Richard, el rostro pálido de shock y dolor. Nébula, por favor. Mira lo que me está haciendo. Dile que pare. Lo siento. Siento haberte golpeado. Estaba estresado. Por favor. Nébula lo miró fijamente, sintiendo el dolor fantasma en su mandíbula. No lamentas haberme golpeado, Richard, dijo Nébula, la voz sorprendentemente firme. Solo lamentas que él te haya golpeado a ti. Se giró hacia Gilbert. Estoy lista para ir a casa. Los ojos de Gilbert se suavizaron infinitamente al mirarla. Le ofreció el brazo. Nébula lo tomó, dejando que su calor la anclara. Se alejaron caminando, dejando a Richard gritando en manos de los guardias, su voz desvaneciéndose en la sinfonía caótica de la ciudad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron en el vestíbulo, llevándolos de vuelta hacia el departamento, Gilbert la miró. Nunca más se te va a acercar, dijo Gilbert. Mis hombres lo están subiendo a un tren de carga hacia el medio oeste. Si vuelve a esta ciudad, no la va a dejar con vida. Nébula apoyó la cabeza en el hombro de Gilbert. Estaba exhausta, pero por primera vez en años, su mente estaba en calma. Gracias, susurró. Gilbert le envolvió la cintura con un brazo, atrayéndola con firmeza contra su costado. Te lo dije, Nébula. Eres mía para proteger. Eso no ha cambiado. Nunca va a cambiar. El invierno llegó con una escarcha brutal y punzante que envolvió la ciudad en hielo gris. La escarcha trepaba por los bordes de los ventanales, enmarcando la metrópolis extendida allá abajo. Dentro del departamento, el clima estaba cuidadosamente controlado, cálido y en silencio. La mandíbula de Nébula finalmente había sanado. El amarillo horrible se había desvanecido en la porcelana natural de su piel. El daño físico había desaparecido, pero los escombros psicológicos todavía se estaban ordenando, pieza por pieza, día a día. Pasaba las mañanas leyendo en el sofá de terciopelo, las tardes caminando por el perímetro de las zonas seguras que Gilbert había establecido para ella. Ahora tenía un chofer, un hombre enorme y silencioso llamado David, que la trataba como a un objeto frágil y de valor incalculable. Tenía dinero. Gilbert había depositado una cantidad obscena en una cuenta a su nombre, diciéndole que era el pago atrasado por los años que había desperdiciado. Ella no lo gastaba. No lo necesitaba. Gilbert trabajaba hasta tarde. Volvía a casa con olor a aire frío de la noche, a escape, y al peso pesado de la consecuencia. Nunca traía la violencia cruzando la puerta principal. Dejaba sus armas en la caja fuerte biométrica del vestíbulo.
Dejaba sus órdenes en la sala de juntas segura del centro. Para cuando entraba a la cocina, desabotonándose el cuello y arremangándose la camisa, simplemente era Gilbert. Una tarde de finales de diciembre, Nebula estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra gruesa junto a la chimenea digital. Leía una novela en la que no lograba concentrarse. Gilbert entró, los hombros tensos de agotamiento. Sirvió 2 vasos de bourbon ámbar y los llevó hacia el fuego. Le entregó uno, sentándose en el borde de la mesa de café, con las rodillas a centímetros de las de ella. ¿Día difícil?, preguntó ella, tomando el vaso. El cristal pesado se sintió reconfortante en su palma. «Disputas en la autoridad portuaria», murmuró Gilbert, frotándose el puente de la nariz. «Burócratas que quieren una tajada más grande de un pastel que no hornearon». «Tedioso». Nebula tomó un sorbo. El licor le quemó con un calor agudo y familiar. «Podrías simplemente alejarte de todo esto. Tienes suficiente dinero para comprarte una isla, Gilbert. No tienes que pelear con burócratas». Gilbert la miró. Sus ojos claros captaron la luz naranja parpadeante del fuego. «No hago esto por el dinero, Nebula. Lo hago por el control. Cuando tú controlas el tablero, nadie puede mover tus piezas». Extendió su mano grande, dudando por una fracción de segundo antes de que sus nudillos rozaran suavemente la mejilla de ella, justo donde antes estaba el moretón. Cuando controlas el tablero, la gente que te importa no sale lastimada. Ella se inclinó hacia su toque. Fue un movimiento instintivo, subconsciente, pero hizo que Gilbert se quedara paralizado. Soltó un suspiro lento y medido, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. «Fui tan ingenua», susurró Nebula, cerrando los ojos ante la calidez de su palma. Hace 3 años pensaba que los monstruos solo existían en callejones oscuros. Pensaba que si un hombre usaba un buen reloj y hablaba bien, era seguro. Fui lo suficientemente arrogante como para juzgarte por ser honesto sobre lo que eres. Estabas buscando paz, corrigió Gilbert con suavidad. No hay pecado en eso. La encontré aquí, dijo ella. Abrió los ojos, encontrando la mirada firme de él. En una fortaleza pagada con extorsión y violencia. Con un hombre que le rompió el brazo a mi esposo sin siquiera pestañear. Eso me hace igual de mala, ¿no? Gilbert dejó su vaso sobre la mesa. Se deslizó hasta el borde, cayendo de rodillas sobre la alfombra justo frente a ella. Tomó el vaso de Nebula, dejándolo junto al suyo, y sostuvo ambas manos de ella entre las suyas. Su agarre fue firme, anclándola al presente. «Te hace despertar», dijo Gilbert, su voz un rugido bajo y áspero en el cuarto silencioso. «Este mundo son puros dientes, Nebula. Solo dejaste de fingir que no lo era. Y mientras tenga aliento en los pulmones, nada va a volver a hincarte el diente jamás». Se inclinó hacia adelante, presionando los labios contra la frente de ella. No fue un beso de posesión agresiva. Fue un sello. Un voto forjado en los escombros de su vida anterior. Nebula exhaló, sus hombros dejando caer el último nudo persistente de tensión, disolviéndose en el aire tranquilo. Enterró el rostro en el cuello de Gilbert, respirando el aroma a cedro y lluvia, sintiéndose por fin completamente en casa. Las tazas de café tintineaban contra los platitos en el comedor privado de un restaurante con estrella Michelin, que Gilbert era dueño en el barrio francés. El restaurante estaba oficialmente cerrado al público hasta el servicio de la cena, pero la cocina había preparado un brunch exquisito solo para 2 mujeres sentadas en la mesa del rincón. Nebula revolvía su café con leche. Al otro lado de la mesa, Chloé se veía aterrada. Su hermana menor no dejaba de lanzar miradas nerviosas hacia los 2 hombres corpulentos que estaban parados junto a las puertas dobles. Vestían trajes impecables y auriculares, sus ojos recorriendo el cuarto vacío con vigilancia depredadora. «No te van a hacer daño, Chloé», dijo Nebula, con tono suave pero firme. «Están aquí para asegurarse de que nadie más lo haga». Chloé tragó saliva con dificultad, envolviendo ambas manos alrededor de su mimosa intacta. «Mamá y papá quieren verte». «Están confundidos». Richard simplemente desapareció. Su firma quebró de la noche a la mañana. La casa entró en ejecución hipotecaria. La policía encontró su auto abandonado en una estación de tren.
Es como si lo hubieran borrado. Lo borraron, afirmó Nebula, sin rodeos. Chloe se estremeció. Miró a su hermana mayor, realmente la miró. Nebula llevaba puesto un blazer de color carbón entallado sobre una camisola de seda. Su postura era recta, la barbilla en alto. La mujer frágil y perseguida que había estado en el altar hacía un mes había desaparecido por completo. En su lugar estaba sentada alguien completamente intocable. «Tú lo hiciste», susurró Chloe, inclinándose sobre la mesa, la voz temblorosa. «Tú. Gilbert lo mató». «No», respondió Nebula. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. Ofreció la verdad, fría y sin adornos. Richard está vivo. Trabaja en un aserradero en Dakota del Sur bajo un nombre falso. Vive en un tráiler de un solo dormitorio, y sabe que si alguna vez intenta contactar a nuestra familia, o si vuelve a pisar este estado, no va a sobrevivir el viaje. Chloe la miró, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Nebula, hablas como una mafiosa. Hablo como una mujer que sobrevivió a un cobarde, corrigió Nebula, recostándose contra el asiento de cuero. Richard me golpeó durante 3 años, Chloe. Mamá y papá vieron los moretones. Tuviste los moretones. Todos le creyeron sus mentiras porque era más fácil que enfrentar la fea verdad. Gilbert no apartó la mirada. Gilbert lo detuvo. Si eso lo convierte en un criminal, entonces con gusto me voy a parar junto a un criminal. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Chloe. Estiró la mano sobre la mesa, tomándola de Nebula. Lo siento tanto. Debería haberlo sabido. Debería haber hecho preguntas más difíciles. Nebula apretó la mano de su hermana. La ira que había cargado durante el último mes finalmente empezó a disiparse, flotando hacia el ruido ambiente de la ciudad afuera. No podías haberlo sabido. Era un maestro arquitecto. Construía fachadas hermosas. Pero necesito que entiendas algo, Chloe. No voy a volver a los suburbios. No voy a ir a las cenas de los domingos a fingir que todo es normal. Esta es mi vida ahora. Chloe miró a los guardias armados, y luego de vuelta al rostro calmado y decidido de Nebula. ¿Eres feliz? Nebula pensó en las mañanas tranquilas en el departamento de vidrio. Pensó en el peso firme y reconfortante de la mano de Gilbert en su espalda. Pensó en la certeza absoluta de que nunca más, jamás, tendría que temerle a la oscuridad. Estoy a salvo, dijo Nebula con suavidad. Y ahora mismo, eso es mucho mejor que ser feliz. Horas después, el sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo la ciudad de sombras y oro. Nebula estaba parada en el balcón del ático, el viento helado agitándole el cabello alrededor de la cara. Se recostó contra la baranda de vidrio, observando cómo millones de luces se encendían parpadeando en la cuadrícula de abajo. Detrás de ella, la pesada puerta de vidrio se deslizó, abriéndose. Gilbert salió al frío. No llevaba abrigo, solo su camisa de vestir y pantalones, indiferente al viento cortante. Se acercó por detrás, envolviéndole la cintura con los brazos, atrayéndola contra su pecho ancho. ¿Cómo está la hermana?, murmuró Gilbert, con el mentón apoyado sobre la cabeza de ella. Aterrada, admitió Nebula, apoyando las manos sobre los antebrazos de él. Pero entiende. Sabe que no voy a volver. Gilbert apretó el abrazo, una reafirmación silenciosa y posesiva. Se van a adaptar. La gente siempre se adapta a la nueva realidad cuando se da cuenta de que la vieja ya desapareció. Nebula recostó la cabeza hacia atrás contra el hombro de él, mirando hacia el mundo extenso y caótico que Gilbert gobernaba. Era un imperio peligroso, violento. Pero en su centro, envuelta entre los brazos del hombre que lo dirigía, ella era la mujer más segura del mundo. Giró la cabeza, presionando un beso sobre el punto de pulso en el cuello de Gilbert. Gracias por venir a buscarme, susurró en el aire frío de la noche. Gilbert la giró entre sus brazos, sus ojos claros completamente consumidos por una devoción oscura e inquebrantable. Le enmarcó el rostro con sus grandes manos, los pulgares acariciando sus pómulos. Habría derribado el mundo entero hasta sus cimientos para encontrarte, dijo Gilbert, su voz un voto rasposo contra los labios de ella. Solo tenías que llamar. La besó, con sabor a bourbon y a supervivencia.
La ciudad debajo de ellos seguía su curso, ajena a los monstruos y a las cosas rotas que se encontraban unas a otras en la oscuridad, construyendo reinos de concreto y hueso. ¿Te encantó esta oscura y protectora historia de romance de mafia? Si el viaje de Nebula, desde una esposa rota y aterrada hasta convertirse en la reina intocable del imperio de Gilbert, te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo ahora mismo. Comparte este vídeo con esa amiga que ama a un héroe moralmente gris que quema el mundo entero por la mujer que ama. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de romance intenso. Deja tu comentario abajo, ¿tú habrías hecho la misma llamada que hizo Nebula? Cuéntanos.